Los orígenes y causas del estallido de la Segunda Guerra Mundial vinieron por el ascenso de Hitler al poder en Alemania y porque rompió el Tratado de Versalles que se realizó en 1919, en la cual, según lo que decía Alemania, quedó humillada por las potencias aliadas con el fin de la Gran Guerra. A partir de ahí, las principales potencias, Gran Bretaña y Francia, pudieron haber evitado la expansión bueno, y la anexión de diversos territorios por parte de la Alemania dictatorial, pero finalmente dejaron a Alemania pues continuar su expansión, anexionarse pueblos donde se hablaba el alemán y continuar, bueno, pues la anexión al final, que es lo que pasó con Austria. Y claro, cuando la Unión Soviética y sobre todo Alemania se repartieron Polonia y cuando ya Alemania atacó Polonia, ahí ya Gran Bretaña y Francia, que eran aliadas de Polonia, pues le declararon la guerra, ya que la guerra empezó el 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial, pues 2 días más tarde, las dos potencias más destacadas, Francia y Gran Bretaña, le declararon la guerra a Hitler. Y a partir de ahí, bueno, pues, comenzaron también por los problemas que vinieron de la época de los años 30, con la crisis de 1929, económica, que afectó a nivel mundial. Los años 30 fueron un periodo de inestabilidad en las relaciones internacionales. Dos fueron los factores decisivos en los orígenes de la Segunda Guerra Mundial: el expansionismo de las dictaduras fascistas y la crisis económica de los años 30. Frente al expansionismo de Alemania, Italia y Japón, las democracias occidentales practicaron una política de apaciguamiento que a la larga resultaría fatal. Hay dos periodos decisivos en los cuales se produjo el estallido de la Segunda Guerra Mundial y primeramente fue la expansión de las dictaduras fascistas y luego la crisis económica de 1929, la del crack del 29. Y luego aparte el expansionismo alemán, italiano y japonés, pues que continuaron practicando, pues se vio que las democracias occidentales no lo pararon y finalmente esa política de apaciguar, sí, yo te doy todos los territorios, por ejemplo, de Checoslovaquia, como conquistó Hitler y que Alemania y Gran Bretaña no hicieron nada, que lo de Austria con la anexión con Alemania tampoco, y eso que al principio Mussolini se negó, pero luego finalmente Mussolini, al ser aliado de Alemania, con el eje Roma-Berlín, que luego se unió Tokio, pues, eh, lo dejaron y bueno, sobre todo las dos principales potencias podían haber eh, evitado que la dictadura alemana se hubiese expandido aún más y al final, bueno, pues continuaban, pues eso, con la política de pactos, apaciguar, vale, sí, si quieres todo Alemania se lo damos. Mal hecho. Tenían que haber parado las dos potencias europeas mucho antes, a Alemania. La crisis económica de los años 30 creó un clima favorable a la exacerbación de los nacionalismos y el apogeo de las soluciones totalitarias. Una serie de hechos pusieron fin al breve periodo de cooperación internacional inaugurado con los pactos de Locarno de 1925 y Brian Kellogg de 1928, que condenaba la guerra como forma de solución de los conflictos. No obstante, este pacto quedó en una mera declaración de renuncia a la guerra y de compromiso a resolver los conflictos entre los estados, recurriendo siempre al arbitraje de la Sociedad de Naciones, pero no imponía ninguna obligación efectiva a los países firmantes. Es como que sí, la Sociedad de Naciones estaba ahí como la ONU, pero que en realidad los que estuvieran dentro de la Sociedad de Naciones, de la Organización Mundial, eh, podían pasarse por donde quisiesen todo, es decir, el papeleo y todo eso, porque no había un término en el cual se dijese que no se invadiese ningún país. La Conferencia de Locarno se estableció un sistema de garantías mutuas entre Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido e Italia, por el que se comprometieron a respetar las fronteras occidentales. Alemania, así como la desmilitarización de la Renania. Con este pacto se inauguró un nuevo estilo de las relaciones internacionales basado en el diálogo. Claro, la crisis económica de 1929 produce la subida de regímenes totalitarios en Europa. Italia, España, Alemania, Portugal. Bueno, eso en los años 20 y luego en los años 30 se expande todo el continente europeo, incluido también el sistema comunista soviético. Entonces, esos pactos de Locarno, Brian Kellogg, en la cual bueno, se llevó a cabo una especie de tregua entre las principales potencias europeas, finalmente no sirvió de nada porque la Sociedad de Naciones lo que intentaba era arbitrar
y que ningún país invadiese el otro. Finalmente, claro, era un papel mojado porque si firmaba, vale, sí, podían haberlo firmado, pero luego no había ninguna garantía porque cualquier país europeo podía tener temor a que fuese invadido por cualquier régimen totalitario. Es verdad que se desmilitarizó la zona de Renania, bueno, Alemania además de esa zona, por la que lo pidieron los aliados. Y claro, el objetivo al final de este pacto era un diálogo entre las potencias, pero que ese diálogo no sirvió para nada. Con la llegada de Hitler al poder en Alemania en 1933, pronto se manifestó la fragilidad de la Sociedad de Naciones como garante de la paz. La Conferencia de Desarme de 1932-1933, reunida en Ginebra, fue el gran objetivo de la diplomacia europea. En esta conferencia se reconoció a Alemania el principio de igualdad de derechos, pero a pesar de eso no hubo entendimiento con Hitler y Alemania abandonó la Sociedad de Naciones. El fracaso del diálogo confirmó la voluntad de Hitler de no someter a ningún arbitraje la cuestión del realme alemán. Bueno, Hitler llega al poder en 1933 y ya la Sociedad de Naciones, la organización es frágil, ya para la paz tienen muchos problemas, primeramente porque ya en España había una dictadura con Primo de Rivera y estaba dentro de la Sociedad de Naciones. Mussolini con Italia otra dictadura en 1922, es decir, los años 20. Y también Salazar en Portugal y en un montón de países europeos. Es verdad que la conferencia de desarme que se desarrolló entre 1962 y 1963, que se reunió en Ginebra, el objetivo al final de de Europa era una diplomacia, pero finalmente se dijo que sí, que Hitler en torno a Alemania, porque se subió al poder, pues tenía que reconocer la igualdad de derechos, estando dentro de la Sociedad de Naciones. Primeramente, Hitler, bueno, pues lo que hizo fue abandonar directamente la Sociedad de Naciones, porque decía él que no, nadie tenía que arbitrar lo que iba a hacer su propio país, en torno al Real Alemán. Es decir, que el objetivo al final de la Sociedad de Naciones era, pues, apaciguar, aunque hubiese una dictadura, o como había ya varias, y al final, pues, lo que dijeron es la Sociedad de Naciones, la Conferencia de Desarme, que era la diplomacia, que Alemania utilizase el principio de igualdad como el resto de países, que estuviesen dentro de la propia organización, pero Hitler no entendió, no lo entendió y directamente no hubo entendimiento con la dictadura alemana y Alemania se marchó porque dijo el propio dictador que ninguna organización política internacional iba a decidir el futuro de su propio país. Así es lo que pasa luego en los regímenes totalitarios, pero esto en todos. A partir de ahí, Hitler fue conculcando las limitaciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles. El dictador alemán proyectaba dominar toda Europa. Primero había que crear un gran Estado nacionalsocialista de base racial, el Gran Reich, más allá de las fronteras fijadas en Versalles. A continuación se dotaría de un espacio vital a través del expansionismo y la guerra. Es decir, Hitler lo que hizo es romper directamente los trazos del Tratado de Versalles, en la cual no podía expandirse más allá de su territorio. Primero, ¿qué es lo que hizo? Crear un Estado nacional socialista. El Reich, el imperio, que, bueno, expandirse, que Alemania estuviese más allá de su propio territorio, es decir, expandirse. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues a través del expansionismo, es decir, la expansión. Y si un país se negaba a ser conquistado por Alemania, iba a realizar una guerra. Bueno, pues al final es lo que, y claro, Europa, las dos principales potencias, Gran Bretaña y Francia, miraban a otro lado. El primer paso fue el intento de anexionar Austria en 1964, anexión que estaba expresamente prohibida por el Tratado de Versalles. La anexión se abortó, sobre todo por la rápida intervención de Mussolini, que no deseaba ver a Austria bajo el dominio alemán. ¿Cuál fue el primer paso? Si ya lo que quería era expandirse y controlar toda Europa y crear un imperio, es decir, el imperio alemán, todo ello, pues la primera parada de Alemania era anexionarse a Austria. Finalmente no podía por el Tratado de Versalles. Y luego Mussolini reaccionó porque no quería ver a Austria bajo dominio o tutela alemana. En 1935, Hitler se anexionó el Sarre tras la celebración de un plebiscito en el que la población se manifestó partidaria de su incorporación a Alemania. Inmediatamente después, el gobierno nazi anunció su propósito de restablecer el servicio militar obligatorio, de construir un ejército de 36 divisiones y crear una fuerza aérea, la Luftwaffe. El objetivo al final de Alemania
con Hitler era, es decir, la dictadura era expandirse más allá de todos los trazos del Tratado de Versalles que se firmaron en 1919, crear primero un Estado nacional socialista de base racial, es decir, el Gran Reich, el imperio, y, bueno, expandirse Alemania más allá de sus fronteras. ¿Cómo? A través de dos términos, el expansionismo, es decir, expandirse o realizar la guerra. Si algún país se negaba a ser incorporado o a incorporarse a la dictadura alemana, Alemania iba a realizar la guerra. El primer paso de Alemania fue anexionarse a Austria en 1964. Finalmente no pudo por el Tratado de Versalles, Mussolini también lo evitó y, bueno, se abortó al final de ese dominio alemán sobre Austria porque Mussolini no lo veía o, bueno, que lo paralizó, el propio dictador italiano. Y luego en 1935 Hitler se anexionó el Sarre tras la celebración de un plebiscito en el que la población se manifestó partidaria de su incorporación a Alemania. Es decir, el Sarre al final, con ese plebiscito, ese voto, se incorporó a Alemania. El gobierno nazi comenzó a llevar a cabo una serie de reformas, como el servicio militar obligatorio, construir un ejército de 36 divisiones y crear una fuerza aérea, la Luftwaffe. Francia, el país más amenazado por estas iniciativas de Hitler, reaccionó intentando aislar diplomáticamente a Alemania. En 1965, en la conferencia de Stresa, Francia logró firmar un acuerdo con Italia y Reino Unido para asegurarse la independencia de Austria y contra la política armamentística de Hitler. La red de alianza se completó con otro pacto de asistencia mutua con la URSS en caso de agresión y con el pacto soviético-checoslovaco. Así, hacia 1965, Alemania parecía hallarse cercada diplomáticamente. Francia, que fue el país con más temor a las iniciativas realizadas por Hitler, reaccionó con el objetivo de aislar diplomáticamente a Alemania. En la conferencia de Tresa de 1965, Francia firmó un acuerdo con Italia y Reino Unido con el objetivo de que Austria fuese independiente. Y también contra la política armamentística de Alemania de Hitler. Y luego se realizaron bueno, una serie de alianzas, como la red de alianzas se completó también con ese pacto de asistencia mutua con la URSS en caso de agresión y con el pacto soviético-checoslovaco. Parecía todo ello en 1935 que la Alemania dictatorial estaba cercada diplomáticamente, es decir, que parecía que no se iba a expandir más. Finalmente lo consiguió y empezó a expandirse por Checoslovaquia, se anexionó a Austria y, bueno, ya y continuó, bueno, pues anexionándose más territorios hasta que ya, porque incluso llegó también a la zona de los países bálticos, a una zona de Lituania. Y luego ya hasta que se firmó el pacto germano-soviético en 1939, que fue en agosto, para repartirse Polonia. Cuando Alemania atacó Polonia en el 1 de septiembre de 1939, 2 días más tarde, Gran Bretaña y Francia reaccionaron al ataque polaco y los dos estados más destacados de Europa le declararon a los 2 días la guerra a Hitler, es decir, a Alemania. Y con ello finalizo. Comentar que tengo logrado historia y si os gusta este vídeo que fue, bueno, las causas y todo ello, es decir, causas que provocaron la crisis de 1929 con el crack económico, la subida al poder de los regímenes totalitarios en muchos territorios de Europa en los años 20 y 30, el expansionismo alemán por parte de Hitler con el objetivo de dominar toda Europa, finalmente se fue cercando, aunque, bueno, a partir de estas que cercaron diplomáticamente y aislaron diplomáticamente a Alemania, Alemania en los años siguientes comenzó a expandirse, es decir, que se salió de todos los trazos del Tratado de Versalles y rompió todas las disciplinas que se pidió, además, con la Sociedad de Naciones, el propio régimen totalitario alemán, rompió con todo y su objetivo era dominar toda Europa. Finalmente, gracias a esa alianza de la Segunda Guerra Mundial entre soviéticos y países occidentales, se pudo actuar rápidamente y en el año 45 finalizó, pero podía haber actuado Europa mucho antes y hubiera evitado un conflicto a gran escala y, bueno, incluso más sangriento que el de la Primera Guerra Mundial, y eso que la Primera Guerra Mundial vino una pandemia, todo ello, pero eso, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los peores conflictos y de la historia reciente de la humanidad, más convulsos y sangrientos de la historia contemporánea. Y con ello finalizo. Comento que tengo logrado historia y si os gusta este vídeo relacionado
con ese recorrido de las causas, orígenes y tal de la Segunda Guerra Mundial, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.